Buenas noches. Bueno, les voy a presentar un poco sobre la doctora que nos va a dar la charla el día de hoy, la doctora Juliana Macero. Ella es egresada de la Universidad San Francisco de Asís en el 2012 y desde el 2015 es donde ha como perfeccionado todas las habilidades quirúrgicas con énfasis en tejidos blandos, reconstructiva y oncológica. Em, en el año 2018, la doctora realizó o completó su primer curso de laparoscopía acá en Costa Rica y en el 2017 fue donde empezó a ser parte de la Hospital Vitalvet. Em, Desde el 2018 trabaja con la Parovet. Por otra parte, también pertenece a la Sociedad Veterinaria de Cirugía Oncológica y actualmente la doctora está llevando un máster de cirugía oncológica en la Escuela Europea Veterinaria de Estudios Avanzados. Entonces, doctora, si gusta iniciar. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de principios de cirugía oncológica. Por favor, pueden comentar en medio de las diapositivas. La idea es que podamos todos aprender de todos. Yo les voy a mostrar un poquito del trabajo que hacemos y vamos a ir guiados con mucha información de parte de estudios que, gracias a Dios, en todo el mundo estamos haciendo en la parte oncológica para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, en esta primera diapositiva van a ver que, Doc, nada más, ¿cómo hago para quitar a las personas que estoy viendo al lado derecho? Eh, Vamos a ver. Perdón, no soy No, no, tan... tranquila. Este, ok, en la parte del chat que tenés abajo puedes hacer doble clic y ahí te puede salir y lo puedes minimizar o los participantes también. Por Ok, ejemplo, en el entonces, tercero que dice participantes, si le das clic, te lo minimiza. ok, no me lo minimiza. Dice silenciarme, invitar. Si no me voy a ir a la derecha, ¿dónde No, están? Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Perdón. Ajá. listo, pues Sí, sí. estoy jugando a ver si lo puedo mover, pero bueno, creo que déjenme un segundo, perdón, porque ahora tengo todas las pantallas abiertas. Ajá. Uy, no, permítame un segundo, ahora sí. Voy a correr esto. Ahora sí. ¿Todos están viendo la pantalla bien? Sí, ahí lo estamos viendo. Ok, súper. Entonces, para entrar en esto que a mí me encanta, la cirugía oncológica, el doctor Sewin, que es o Sewan, el que estamos viendo en la parte de arriba a la derecha, es un doctor que ha trabajado para la Universidad de Colorado. En este momento ya no está en la Universidad de Colorado. Está en Victoria, Canadá, pero lleva muchos años en la investigación de cirugía oncológica y es como el papá de los tomates, uno de ellos. Entonces, él en su libro menciona que la cirugía cura más cáncer que otras modalidades individuales. Y con esto a mí me encanta iniciar esta charla porque no quiere decir que la cirugía va a curar el 100% del cáncer, pero sí va a ser el inicio para poder ser una herramienta para una posible cura. Sabemos que el cáncer en mascotas, la mayoría no los podemos curar, pero a la hora de hacer una buena cirugía con principios básicos de cirugía oncológica, cabe la posibilidad de que le demos un tiempo de recidivo a este paciente mucho más largo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez un paciente que tiene mastocitoma de alto grado, si hacemos una gran cirugía, si logramos cerrar, no dejar células y todas las cosas que vamos a ver adelante, y si no tenemos otros órganos comprometidos,
le vamos a dar mayor tiempo a este paciente con calidad de vida. Si desde el inicio hacemos una cirugía que tal vez estamos dejando bordes sucios y quedan células, cada vez que operamos a este paciente sin respetar las reglas oncológicas en cirugía, va a tener menos posibilidades de estar sin esta enfermedad, sin síntomas y sin calidad de vida. ¿Ok? Entonces es muy importante quedarse con esto, que la cirugía cura más cáncer que otras modalidades individualmente. Entonces, yo me dedico al área de cirugía, sin embargo, no soy cirujana oncológica y les quería comentar más o menos qué es lo que hace a un cirujano ser cirujano especializado en oncología. Llevan 3 años de estudio de especialidad, ven biología del cáncer para arriba y para abajo, obviamente, estudian farmacología clínica, inmunología tumoral, mucha endocrinología, complicaciones con terapias multimodales como quimioterapia, aunque el cirujano no va a hacer el planeamiento de quimioterapia, tienen que entender muy bien quimioterapia, electroquimioterapia, radiación. Entonces, todas estas modalidades deben de ser de su conocimiento. Y en este momento, igual, gracias a Dios, tenemos radiación en el país, entonces es algo que tenemos que tener dentro de nuestra lupa o nuestro objetivo. Ok. ¿Y qué hacemos entonces nosotros los cirujanos hoy en día en Costa Rica, ya que no somos cirujanos oncológicos? Nos apoyamos entre muchas personas para poder hacer nuestra cirugía la mejor oportunidad para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir apoyarse? En la parte superior está la doctora Fabiola. La doctora Fabiola se encarga de la parte de imágenes y es buenísima. Entonces, en el país tenemos doctores que se encargan de la parte de imágenes y nos ayudan a hacer biopsias, citologías guiadas, nos dan imágenes de páncreas, de adrenales en un paciente que tal vez venía para una cirugía de piel. Entonces, vamos completando. Siempre tenemos que estar apoyándonos. A mi izquierda, bueno, en la foto tenemos a la doctora, una doctora que nos ayuda muchísimo también, que nos enseña mucho, la doctora Barquero. Y tenemos al lado izquierdo al doctor Ángelo, que él es chileno, que está en España y es excelente en la paroscopía. Entonces nosotros tratamos de capacitarnos y capacitarnos y capacitarnos y siempre aprendiendo más. Estamos en una profesión que nunca terminamos de aprender. La doctora que está abajo con el perrito es una doctora que está saliendo, que es la doctora Gabriela, y los doctores juniors siempre nos ayudan y ahora vienen con una computadora incluida y todos los doctores que son muy, muy jóvenes tal vez les falta experiencia, pero estos doctores manejan para arriba y para abajo dónde consigo este paper, el último, dónde pueden ir a hacer pasantías, a cuáles hospitales. Entonces ellos siempre nos ayudan muchísimo y tenemos sin duda, quienes queremos hacer cirugía oncológica, tenemos que tener a nuestro lado una persona o con énfasis o con una especialidad en la parte de oncología, porque si no, no podríamos trabajar. Entonces, en este caso es el doctor Coto, que yo tengo el placer de trabajar con él y he aprendido muchísimo de la parte de oncología con él. Entonces, con lo que voy con esta diapositiva es que queremos hacer una cirugía oncológica, pero no podemos hacerlo sola. Siempre que estamos viendo lo mejor para nuestro paciente, necesitamos un gran equipo a la par para apoyarnos y para darle esa posibilidad al paciente. Entonces, esta soy yo. Ya la doctora nos comentó un poquito, pero les cuento yo de una forma muy, muy personal. Soy una persona apasionada por la parte de cirugía. Me gustan los casos complejos, son retadores. Nunca terminamos de aprender. Como les digo, mi trabajo, cuando tenemos estos resultados que son exitosos, es porque hay muchas personas detrás mía apoyando y ayudándome para que este paciente salga adelante. Definitivamente creo en el trabajo en equipo y soy muy positiva, pero también soy muy clara con los clientes. Eso también, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos mencionarles a todos los clientes que vamos a salvar y que vamos a hacer una cirugía curativa,
Les tenemos que explicar cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos o qué es lo que nosotros esperamos de esta cirugía con este paciente. Porque para muchas personas, cáncer nosotros queremos curar. O sea, si hay cáncer, usted lo va a curar. Y nosotros tenemos que ser muy claros con esta palabra que es curar. Es difícil de manejarlo en nuestros pacientes. Entonces, podemos explicarles, podemos hablarles, pero o sea, tenemos que ser muy, muy claros. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en este tipo de cirugía, vamos a tener tres objetivos o tres posibles planes. Les pongo a la derecha, este es un libro, el que le interese la cirugía oncológica o quiera informarse antes de hacer una cirugía. Este libro para mí es como básico y buenísimo. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en caso de que lo necesiten. Es una Biblia y es fácil de leer y son apuntes rápidos. Entonces, cuando tenemos una cirugía, queremos ver que sea una cirugía para un intento curativo. Realmente vamos a quitar ese tumor y vamos a darle una sobrevida muy larga, una recidiva muy larga, sin enfermedad o sin síntomas de esta enfermedad al paciente. O tal vez no vamos a hacer una forma curativa, pero vamos a tener una citorreducción. Por ejemplo, esos tumores que tienen nuestros pacientes que están sangrando, sangrando, sangrando y tal vez son muy grandes, o tal vez tenemos un carcinoma mamario. Viene una señora con su perra y vemos la mama y está ulcerada y vamos a tomarle radiografías para estadificar, que más adelante vamos a ver, y resulta que esta paciente tiene la mama ulcerada, está sangrando, está con dolor y le hacemos placas de tórax y tiene metástasis ya pulmonar. Entonces, tal vez a este paciente le vamos a hacer una cirugía para que tenga calidad de vida por un periodo, puede ser corto, puede ser 2 meses, no lo sabemos, pero la propietaria entiende que este paciente tiene metástasis pulmonar, no va a mejorar, no se va a curar y lo que vamos a hacer es reducir esa lesión que tiene en tamaño, pero no la estamos curando. Esta misma paciente, pensando en una parte paliativa, tiene ese tumor mamario, está sangrando, sabemos que tiene metástasis pulmonar y queremos quitarle ese dolor para que esté acompañada con esta familia por un tiempo corto posiblemente. Entonces, siempre que tenemos una cirugía oncológica, tenemos que ser muy claros y tenemos que ver estos tres planes o tres situaciones. Puede ser un intento curativo, puede ser solamente para hacer citorreducción o puede ser solamente paliativo porque el paciente está con mucho dolor o está con un sangrado masivo. ¿Ok? Paliativo. Paliativo es una palabra que es dura y para nuestros clientes es dura porque posiblemente han visto a un familiar que dicen no podemos hacer nada, nada más vamos a tratar lo paliativo. Entonces, ¿qué es paliativo? Es dicho especialmente de algún determinado tratamiento o remedio que tiene como finalidad, que esto es lo más importante que nosotros veterinarios tenemos que tener claro, la finalidad es mitigar, suavizar o atenuar el dolor en un enfermo, sea persona o sea un animal. Entonces, a veces nos llegan estos pacientes que pueden estar casi que no podemos hacer nada, pero tenemos que poner la palabra paliativo, porque tal vez esta familia no quiere ponerlo a dormir ya, necesita procesar la idea y en una semana van a tomar la decisión, o porque viene el familiar desde lejos, o por alguna razón tienen que tomar la decisión de ponerlo a dormir. Pero ahí es donde nosotros como médicos tenemos que recordarnos el significado de paliativo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer?
mitigar, suavizar, atenuar el dolor de este enfermo mientras se toma la decisión. O, no sé, estoy segura de que a todos nos ha tocado esta persona que no cree en la eutanasia y no va a hacer una eutanasia. No la va a hacer. Entonces, tenemos que pensar en la parte paliativa, tenemos que pensar en nuestros pacientes y tenemos que decir, ok, ¿cómo hago para mitigar, suavizar y atenuar el dolor de mi paciente? Ok. Volviendo a nuestros pacientes, apenas llegan a consulta, hay algo que llamamos consulta prequirúrgica, que los pacientes oncológicos por lo general tienen muchas complicaciones y son tal vez adultos, algunos son muy jóvenes, hay pacientes oncológicos de 2 años, pero también tenemos pacientes oncológicos de 14 años. Entonces, llegan a nuestra consulta y lo que nosotros queremos en esta consulta es pensar qué paciente tenemos, porque nuestra cirugía nosotros queremos que tenga éxito, pero el éxito de nuestra cirugía siempre va a ir asociado, siempre va a ir abrazado al entendimiento global del estado médico del paciente. Para darles un ejemplo, este es un paciente que vino en agosto. Vamos a ver los videos. Pues ahorita lo está levantando, mucho más del video que yo te mostré. Ahí va. Yo creo que está buscando espacio como para... Exacto. Ok. Esta es una paciente que si ven en la parte de atrás, en el costado lateral, cerca del abdomen, a nivel de la piel, van a ver una masa. Esta masa, cuando ella la vio por primera vez, era como el tamaño de un jocote. Y en este momento, bueno, esto es como en agosto, esto era ya como una mandarina que se le salía así. Venía con una citología que le habían hecho con su médico de cabecera y decía que era un sarcoma, que veían células mesenquimales. Pero ella venía a una consulta prequirúrgica para saber cómo le íbamos a quitar esa masa. Pero cuando llega la paciente, es una paciente que totalmente está de lado, que cuando entra al consultorio no para de dar vueltas a la izquierda, que uno hace el examen neurológico, hay un montón de alteraciones. Y la señora se preocupa porque desde hace unas semanas viene como empeorando la parte motora, anda más atáxica, anda apoyándose, pero ella quiere operarle el tumor. Y ella quiere quitárselo y quiere que sea una cirugía curativa. Y le da mucho miedo porque el tumor se puede romper y puede sangrar. Y tuve la experiencia de uno de sus perros que tuvo un tumor en la piel, que nunca se lo operó y empezó a sangrar, no lo pudo llevar, se desangró y una experiencia muy fea. Entonces, con esta paciente no podíamos decirle, sí, claro, ahora vamos a pasar a cirugía, no se preocupe, porque era evidente que teníamos un problema neurológico. Es boxer de 14 años, entonces es una paciente que vamos a tener complicaciones, definitivamente. Es una paciente que tal vez puede tener un tumor cerebral, tiene muchísimas características, cada vez se ponía peor. Obviamente yo no trataba de operarla porque no queríamos operarla, porque sabíamos que era una paciente que estaba avanzando con su parte neurológica. La señora entendió, le pedimos que hiciera una resonancia o que hiciera un TAC y no tenían la parte económica y lo único que hicimos fue apoyo casi que emocional. Le dimos prednisolona para ayudarle, mejoró, no da tantas vueltas en círculo, pero entonces venían los efectos secundarios de la prednisolona. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes oncológicos, la mayoría, no todos, tenemos este problema o tenemos esta situación que tenemos que ver al paciente en conjunto, tenemos que verlo por completo. No solamente vamos a llegar a agarrar un bisturí y vamos a cortar por cortar, por lo menos no deberíamos de. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que ver de nuestros pacientes? El estado de vida.
Este es un paciente que se llama Figo. Vamos a ver. Quiero que vean el video primero. Ok, Figo es un paciente que llega referido porque también tiene un sarcoma de tejidos blandos. Si ven la imagen superior, es un codo, miembro posterior izquierdo, subcutáneo está creciendo una masa. Y cuando recibe la citología mencionan que es un sarcoma, entonces que se puede considerar amputar. ¿Por dónde está? Pero si vamos al el estilo de vida de Figo, Figo es un labrador que anda en la casa, que tiene displasia de cadera, posiblemente tiene displasias de codos, es un paciente que posiblemente no se puede amputar jamás. Entonces, tenemos que ver qué estilo de vida tiene el paciente, qué tipo de paciente tenemos, para saber qué tipo de cirugía le va a producir una mejoría o un beneficio a nuestro paciente. Gracias a Dios, Figo tiene unos papás que no tienen límite económico y lo que hicimos fue valorar por medio de TAC hasta dónde estaba ese sarcoma. Previo a la cirugía hicimos una biopsia también. Entonces no parecía que era un sarcoma de alto grado. En el TAC se notaba que no se metía dentro de la articulación. Entonces hicimos una cirugía. El TAC, como este dueño era, la vamos a dejar para después. Vamos a empezar con esta parte. Hicimos TAC, vimos que no estaba infiltrativo, entonces hicimos cirugía oncológica. Si ustedes ven, vamos a estar viendo todas estas imágenes como con un pilot, porque alrededor de cada tumor siempre vamos a medir qué margen le vamos a dar. Entonces, arriba se ve la imagen, a la derecha se ve donde estamos quitando todo en bloque, que cuando hablamos de quitarlo en bloque es que no vamos a ir quitando rebanadas, sino que vamos a hacer un corte profundo en la periferia. Y nos vamos a ir hasta la profundidad. En este caso llegamos a la fascia, lo quitamos en bloque e hicimos un colgajo de la parte axilar para tapar el defecto. A este paciente no lo podíamos amputar jamás. Gracias a Dios, salió el sarcoma, salió con bordes limpios, o sea, no quedaron células ahí. Tuvimos complicación con la herida porque se echaba y chocaba, se echaba y chocaba. Pero nada que unas semanas de antibiótico, lavados, antisépticos, no funcionaron. Más adelante vamos a hablar de Figo nuevamente. Después, nivel de actividad. Nuestros pacientes tenemos que analizar también el nivel de actividad. Este es Luis. Luis es un paciente sin raza definida de Guanacaste que alguien lo recogió, le hicieron una amputación del miembro anterior derecho porque tenía un carcinoma ulcerado en la pata. Entonces decidieron amputarlo. Es un perro joven, no es pesado. Hicieron la amputación. Luis iba súper bien, pero es un paciente que llegó porque después de la amputación se le hizo una pelota gigante, gigante adelante, y es que el carcinoma había hecho metástasis al linfonodo o al ganglio preescapular y llegó para retirarle el ganglio. Su rescatista, porque era de la calle, dijo, valdrá la pena, ya lo amputamos, tiene el linfonodo sumamente grande, vale la pena, no vale la pena, ya le quitamos una pata. Y gracias a Dios se retiró el linfonodo y es un paciente que desde el 2022, eso quiere decir que estamos cumpliendo ya 4 años casi, ha estado libre de enfermedad. ¿Cuál es el nivel de la actividad de él? Él es un loco. Él anda por la playa, sube, baja, gracias a Dios ya lo adoptaron hace unos años y con su familia vive feliz de la vida moviéndose para arriba y para abajo. Pero sí es un paciente que sí podríamos haber amputado, o sea que sí se pudo amputar y que su nivel de actividad no se ve afectado por la cirugía que hicimos. Con Louis es un claro ejemplo de que no podemos quitarle la posibilidad a un paciente
oncológico, la calidad de vida, pensando en que, ok, tiene cáncer, no, mejor póngalo a dormir. Louis nos enseña a nosotros que él puede ser feliz. Puede ser feliz en la playa. Pero entonces es muy importante ver que Figo es un paciente que no se puede amputar y que más bien Louis, por su nivel de actividad y por sus características físicas, podemos hacer eso. ¿Ok? Importantísimo. Dentro de las cosas que vamos a estar hablando y que tenemos que valorar de nuestros pacientes, ¿qué tipo de enfermedad y en qué estadio está la enfermedad? Estoy segurísima que ustedes han visto todas las lesiones de todos nuestros pacientes en la parte de los miembros delanteros, en la parte interna, miembros traseros en la parte interna, en la parte del abdomen, todas esas lesiones que son de color púrpura, como esta, que vamos a ver, esta que estamos viendo a la izquierda, esas lesiones púrpuras que vemos en todo el abdomen o vemos en los miembros. Razas que constantemente lo estamos viendo, todos los American Stanford, que nos vamos a encontrar esto. Posiblemente son hemangiomas o hemangiosarcomas. Los hemangiosarcomas cutáneos que vemos constantemente pueden hacer metástasis a otros órganos. Sin embargo, los que son cutáneos es difícil que pase, pero puede pasar. Entonces, tenemos que saber qué tipo de tumor estamos viendo y en qué estadio está la enfermedad. Este fue un paciente, es un chihuahuita que tenía esa lesión en el pene, la retiramos. Vean que lo que estamos hablando, el pilot siempre lo van a ver alrededor, tratando de medir la profundidad. Vean que en este caso, si ustedes se acercan a la imagen, van a ver el pene porque llegamos hasta la mucosa y lo sacamos en bloque. Después vamos a ver cómo se corrigió, se hizo un movimiento de piel y se cerró. Pero si ven al lado derecho, nos da una imagen de un ultrasonido con una lesión que puede ser cavitaria, que puede ser metástasis de mangiosarcoma. Entonces, ahorita vamos a hablar de la estadificación, pero es muy, muy importante que tengamos idea de cuál es el tipo de cáncer que tiene nuestro paciente y en qué estadio está esa enfermedad. Ok. También tenemos que tener en cuenta posibilidades de terapias adyuvantes, como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia. Esta es una paciente que vamos a ver que tiene un carcinoma tonsilar. ¿Qué tenemos que saber de los carcinomas tonsilares? Es ese perro que a veces los dueños llegan y dicen, uy, es que tiene mal aliento. Y uno le ve los dientes y uno dice, bueno, sí, pueden ser los dientes. Y realmente uno lo pasa a cirugía o a limpieza dental, abre la boca, explora muy bien y nos vamos a encontrar que en la parte caudal tiene algo que no es normal. Puede ser una tonsila que está levemente ulcerada o puede ser una tonsila muy grande que está ulcerada, sangrante, súper dolorosa. Estos pacientes también vienen no solamente por la litosis, sino porque comen y botan la comida porque puede ser que les esté doliendo a la hora de tragar, que toman agua y frenan y como que tragan y vuelven a tragar. Entonces son pacientes que son muy silenciosos en su enfermedad, pero hay que ponerle atención a ese dueño, porque cuando nos llega esa tonsila chiquitita, carcinoma tonsilar chiquitita, es de un cliente que es súper observador con su perro y podemos abrir la boca y tratar de explorar un poco más al fondo. Puede ser que no la veamos y tengamos que sedar, pero es muy, muy importante escuchar a ese cliente que dice, es que le cambió el aliento, vieras que cuando come como que le duele, es súper importante. Entonces, con el carcinoma tonsilar, ¿qué es importante? Vean los datos. Y con esos datos quiero decirles que este año salió un libro de cirugía oncológica, es un atlas a color, es hermoso,
precioso. Es de los doctores Liptak y Buraco, que son eminentes también Eh, en... Perdón, Doc, es que hay un doctor que si quiere estar rayando la pantalla. Doctores, si activan como el lapicito que está en el borde inferior izquierdo, van a rayar la pantalla de la doctora Macero y eso lo vamos a ver todos. Entonces, por favor, no usar esa aplicación. Doc, lastimosamente para que no salgan las líneas que están ahí, que son como verdes, Ajá, necesitamos volver a quitarla de que se comparta y volverlo a compartir. ok, no hay problema. No sé si me puedes ayudar, por favor. Eso es del mismo, digamos, le das, Ajá, tenés que quitar el compartir, digamos, del todo. ok, cierro. Ah, ya, 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 perdón. Ujú, y Así, otra vez. Ujú. gracias. Por favor, doctores, no activen esa función porque si no sale para todos. Y ahí compartís otra vez, Doc. Gracias. Ok, me imagino que ahora todos lo están viendo, ¿verdad? Y permítanme para correr esto. Listo. Ok. Entonces, les estaba comentando que tenemos un libro nuevo este año a los que nos encanta la cirugía y nos encanta la cirugía oncológica, que es el libro de Liptak y de Buraco y Culp y Bacon, que es buenísimo y cada capítulo trae estadística. Entonces, cuando estamos en esta consulta prequirúrgica y nos preguntan, bueno, sí, hacemos la cirugía, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Que es típico. ¿Valdrá la pena hacer toda la cirugía para saber cómo nos va a ir? Entonces, este libro, cada enfermedad, que además de que trae unas imágenes preciosas, trae estadística. Obviamente es estadística. Hay pacientes que se van a salir de este tiempo de sobrevida para bien o para mal. Entonces, nada más les voy a pasar ahora al final la foto de este libro que es buenísimo y nos ayuda muchísimo. Entonces, cuando hablamos de carcinomas tonsilares, es muy importante hacer la cirugía, buscar linfonodos. Los linfonodos los podemos encontrar por medio del TAC, que nos diga que están aumentados o no, medio de citología. Y, y después de la cirugía es sumamente importante dar quimioterapia o radioterapia. Esas son las posibles terapias adyuvantes que nos van a dar mayor sobrevida. Si ven estos pacientes que no tengan metástasis, el 50% de ellos van a durar más de un año. Y los pacientes que no tienen metástasis, perdón, ese 25% van a durar más de 2 años. Que un 25% es bajo. Sí es bajo, pero es un cuarto. Y cuando uno le habla de estas estadísticas al cliente, el cliente puede decir, bueno, y tal vez mi perro está en este cuarto de porcentaje. Y eso les da mucho alivio. Pero vean que si en este paciente tenemos los linfonodos regionales tomados por este tipo de cáncer, vamos a tener un 9% de los pacientes que llegan al año y un 0% que llegan a los 2 años. Entonces, con esta misma información podemos decirles a ellos, podemos hacer la cirugía, pero sepan que solamente un 9% va a llegar al año de vida. O sepan que a los 2 años no se ha visto ningún paciente que llegue con linfonodos regionales tomados. Entonces, siempre es muy importante que esa consulta prequirúrgica la podamos hacer con información clara, con estadísticas, con estudios, para que ellos puedan tomar esa decisión de una forma muy, muy clara. Y así se van con una idea, van a la casa, platican y de ahí tenemos esa cirugía. Que si todo va mal y en 2 meses hay que poner a dormir al perro, ellos ya sabían de esto. Entonces siempre es muy importante darle las posibilidades que hay. Okay. Después de la cirugía, le fue muy bien, gracias a Dios. Después de la cirugía. Ay, qué bruto.
Es una paciente que está en tratamiento con quimioterapia. Le ha ido muy bien también con la quimioterapia, los efectos secundarios no los han visto. Un día de estos me encontré al tutor por los pasillos y estaba muy agradecido y muy contento. Entonces, a estos pacientes que tal vez no le teníamos esas opciones o que tal vez tenemos unos porcentajes bajos, a la hora de hablar muy claro con ellos y ver que pasan meses y mi paciente está muy bien y está feliz en la casa y está brincando y ya no tiene ese olor en la boca y ya no le cuesta deglutir, eso es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes, darles calidad de vida. ¿Ok? Y todo lo que hemos estado hablando está resumido acá. El planeamiento de la cirugía siempre tiene que ser al lado del tutor. Y cuando hacemos un planeamiento, ¿qué tenemos que saber? Pruebas diagnósticas. Y a veces una prueba diagnóstica puede ser tan clara. Esta es una paciente que se llama Ardilla, de Don Winston. Es un tutor excepcional que, que ama Ardilla y ha hecho todo por Ardilla. Y Ardilla está viva gracias a Don Winston y está feliz. Pruebas diagnósticas. Cuando tenemos un carcinoma de células escamosas, a veces no es necesario ni sedar al paciente ni hacer la citología. A veces con una impronta, cuando tenemos lesiones en las orejas, en la nariz, en los párpados, podemos pegar un vidrio varias veces y eso lo podemos teñir, se lo mandamos al citopatólogo con el que trabajamos de confianza y él nos puede decir qué es lo que está pasando. Entonces, a veces no es tan caro tener el diagnóstico, a veces no tenemos que sedar al paciente, pero tenemos que saber estas cositas y tenemos que ver qué es lo que puede estar pasando en nuestro paciente que estamos viendo. El estadio de la enfermedad, como lo hemos estado hablando, a la hora de estadificar, podemos hacer ciertos exámenes para saber en dónde está ese paciente. Si ya tiene metástasis, si tiene metástasis a los linfonodos regionales, si tiene metástasis a órganos lejanos, como pulmón. Opciones paliativas. Si nuestro tutor no quiere operar por alguna razón personal o no puede por la parte económica, siempre tenemos que tener a la mano una opción paliativa. No podemos cerrarle la puerta a este tutor que nos está llevando su mascota. Opciones quirúrgicas, terapias adyuvantes, costos, es un tema que hay que hablar muy claro y vamos a ver que hay ciertas cirugías que entre más complejas el costo puede elevar y es algo que hay que dejarle claro al cliente porque puede ser que no tenga plata y puede ser que nos esté diciendo que él quiere vender su carro, pero nuestro porcentaje de éxito era un 9%. Entonces también hay que hablar muy claro con la parte de costos. Cuidados posoperatorios, no es lo mismo tener un muchacho de 25 años con un perro a un señor de 72 años con un labrador. Entonces también hay que considerar la parte posoperatoria. Funcionalidad. En este caso, Ardilla, lo que le vamos a hacer es retirar el ojo. Y obviamente Don Winston estaba muy preocupado por quitarle el ojo, pero a la hora de que uno les explica que ellos pueden vivir bien con un ojo y con otro ojo no, él va entendiendo que lo que él quiere es calidad de vida para su gata y puede tenerla sin un ojito. A diferencia del Figo que estábamos viendo, que si le quitamos una pata, posiblemente Figo no se levante del dolor de todas sus otras articulaciones. Pronósticos, complicaciones. Es muy importante cuando dominamos una técnica quirúrgica, es muy importante dominar las complicaciones, saber qué puede pasar. Y puede ser que nunca pase, y puede ser que a este paciente nunca le pase, pero puede ser que sí. Como por ejemplo, Ardilla viene con este carcinoma de células escamosas. La preparamos para la cirugía. Ven que es imposible de salvar ambos párpados. El tumor de células escamosas, si yo limpio aquí muy fuerte donde está eso ulcerado y después limpio cerca de la oreja, estoy haciendo un seeding, que más adelante lo vamos a ver, pero estamos migrando esas células, estamos implantando esas células en otra zona. Entonces, con el tumor de carcinoma de células escamosas hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, la cirugía lastimosamente es agresiva,
Vamos a quitar no solamente el ojo, vamos a quitar bastante margen de la parte de los párpados. Abajo pueden ver en la imagen cómo se tapó el ojo y eso es un colgajo que se hace angularis oris. La piel que tenemos en la parte del cachete, que viene de esta zona, aquí tenemos una arteria muy delicada que alimenta el cachete. Entonces, la piel de esta zona, yo puedo hacer un corte circular, eso yo lo puedo elevar y puedo tapar el defecto. Nada más que todo este colgajo se debe alimentar de una arteria chiquitita. Entonces, a la hora de pasarla, sabemos que puedo dañar esa arteria pequeña. Sabemos que la periferia donde estamos pegando la piel puede necrosarse. Yo creo que poco a poco los estudios van a ir bajando este porcentaje, pero es muy claro que el 70% de los colgajos que hagamos pueden necrosarse, o sea, pueden morirse. Entonces, a don Winston, ¿qué le tenemos que explicar? A don Winston lo que hay que explicarle es que cuando movemos y tapamos el defecto, se puede necrosar. ¿Y qué haremos? Pues hacemos algo otra, un plan B, C o D o F. Entonces, las complicaciones son súper importantes y hay que comentarlas. Gracias a Dios, a Ardilla le fue súper bien, el colgajo se necrosó, pero como un 2-3% en la parte más distal, que es lo que uno espera, pero el resto del colgajo sobrevivió. Ok, toda esta conversación y todo esto lo que hemos venido hablando es súper importante para mostrárselo al cliente, porque al fin y al cabo el cliente es el que va a tomar la decisión. Ustedes no, o sea, nosotros como médicos veterinarios no tenemos que tomar la decisión, nosotros tenemos nuestra responsabilidad de informar, de dar todas las opciones quirúrgicas que puedan haber, como les digo, siempre acompañado de otras cabezas cerca que les están ayudando con el caso. Y al fin y al cabo el tutor es el que toma la decisión, ustedes no. Entonces, si este tutor se quiere montar con ustedes en el carrusel de todas las emociones que pasa un paciente oncológico durante cirugía y después de sus tratamientos, bienvenido. Pero él tiene que entender muy claro todo esto que hemos estado hablando. Ok. Consideraciones prequirúrgicas. Son muchas cosas que tenemos que considerar. Doc, perdón, es Sí, que vi señor. que hay varias preguntas. ¿Te Claro las que leo? sí. Ay, por favor, doc. Sí, claro. Dame nada más buscarlas porque ya también se me perdieron a mí. Em, ¿Quién está acá abajo? Dice, y en el caso de los carcinoma, de los pacientes con carcinoma de células escamosas en lengua, ¿qué les recomienda, doctora? Ok, podemos amputar parte de la lengua. Se dice que podemos quitar hasta un 70% y cuando nos pasamos de eso ya está complicado. Yo creo que un 30% de la lengua, los pacientes van muy bien, los gatos les cuesta mucho más que a un perro. Si estamos hablando de un perro, podemos quitar un 30 hasta un 50 y si ya avanzamos más de un 50, hay que hablar muy bien con el cliente porque va a poder comer, pero va a necesitar asistencia siempre. El carcinoma que se hace sublingual, que va desde la base, ese lastimosamente no lo podemos operar porque tendríamos que quitar el 100%. Hay un documento que hicieron los japoneses hace varios años que quitaron toda la parte de la lengua y todo el aparato oral y el gato comía por sonda, o sea, lo alimentaban por sonda, pero ahí es donde brinca la parte ética. Yo creo que eso no, yo creo que eso no es calidad de vida para un gato. Al gato le encanta comer, el gato le encanta acicalarse, o sea, ellos son felices en eso, entonces no creo. Entonces, perdón, dependiendo del porcentaje que tengamos que retirar en la lengua, es factible y si no, aquí aparecen las terapias complementarias o adyuvantes. Si no podemos operar, está la electroquimioterapia, que es una opción. Y en este caso hay muchos casos de células escamosas que no se operan con cirugía y más bien se tratan con electroquimioterapia. Espero haber aclarado.
la duda. Sí, de hecho viene otra con electroquimioterapia que dice, buenas noches doctora, en este caso, ¿recomienda electroquimio del lecho quirúrgico intraoperatorio o solamente la cirugía? Se puede hacer las dos cosas. ¿De qué depende? ¿Qué tan extenso van a poder? O sea, y esto, yo tengo experiencia, pero mi palabra no es la única palabra jamás. Mi experiencia no es gigantesca, pero lo que les puedo decir es, si yo puedo hacer una cirugía que estoy satisfecha con el margen que estoy dando, con la profundidad que estoy dando, tal vez no necesito electroquimioterapia. Si tengo sospecha que la profundidad o el margen que yo le estoy dando a mi cirugía no va a ser suficiente para eliminarla, sí necesito electroquimioterapia. Los pacientes que tienen carcinoma de células escamosas en la nariz, nosotros la cirugía realmente es rápida y casi que con una hoja de bisturí uno puede retirar la parte frontal de la nariz y poner 3 puntitos. Sin embargo, nosotros no estamos viendo la profundidad. Entonces deberíamos de hacer una tomografía para ver qué tan profundo está. Y por eso ya casi no se hace ese corte, sino que solamente se aplica electroquimioterapia en esta zona. Pero todo depende del caso que tengan. Y sí, sí se hace y sí es necesario cuando estamos viendo que nuestra cirugía no estamos logrando quitarlo por completo, por la ubicación, más que todo. En este caso, la electroquimio es con blomicina. Bleomicina y en este momento yo no me encargo de la parte de electroquimioterapia, pero se hace también con carboplatino, se puede poner, y no estoy segura del cisplatino, pero con carbo sé que se ha utilizado y se aplica en la zona y después se aplica la electroquimioterapia. Pero para eso podemos preguntarle a expertos en la parte de electroquimioterapia. Aclaro, yo no la hago, estoy presente y es parte del equipo con los que trabajamos, pero esto es lo que les puedo contar. Perfecto, doctora. Dice el doctor Guillermo Calvo que muchas gracias. Si gusta, continuamos. Mucho gusto. Y si no les voy a poder responder, definitivamente lo investigamos y les contamos después. Ok. Y si alguien tiene algo para aportar para yo aprender, encantada también. Ok, entonces, consideraciones que tenemos que tener con nuestros pacientes prequirúrgicas. Antes de entrar a esa cirugía, tenemos que saber muy bien la edad del paciente. Y de esto hay múltiples podcasts, si uno quisiera aprender un poco más de anestesiólogos, criticalistas, intensivistas, veterinarios que hablan la edad con la comorbilidad. Todos nuestros pacientes que van ganando años, puede ser que nos encontremos más enfermedades típico, paciente con insuficiencia renal, estadio 1 o 2, que entra en anestesia, no sabíamos que tenía esto, tal vez tiene alguna complicación, hay hipotensión, hay sangrado masivo y después termina con una insuficiencia crónica activa después de cirugía. Entonces es muy importante ver las enfermedades que tienen los pacientes antes de entrar a cirugía. El género, si tenemos una hembra, definitivamente las hembras no castradas van a tener mayor incidencia de carcinoma mamario, entonces las hembras vamos a buscar eso, los machos, todos los machos, todos los machos deberíamos siempre que entran a consulta deberíamos de palparlo rectal, siempre, por muchas razones, porque podemos encontrar una hernia perianal, pero si nos enfocamos en la parte de cáncer, siempre tenemos que palpar la próstata, puede ser que desde que nosotros palpamos, sintamos que simplemente sea una hiperplasia prostática por ser macho, no castrado, pero si es ese macho que está castrado y hasta nos cuesta entrar con el dedo, puede ser que estemos teniendo un carcinoma prostático. O la otra que siempre tenemos que revisar es cuando palpamos en nuestra consulta, en nuestras vacunas de 7 años, cuando palpamos el recto y palpamos las glándulas perianales. Yo soy
fiel seguidora de palpar siempre las glándulas perianales para encontrar preventivo un tumor de Agasaca, esos tumores en las perianales. Entonces, siempre, siempre, siempre palpemos. Razas. Tenemos los Schnauzer, que son dulcisísimos para tener hiperlipidemias. No sé si hay alguna doctora en la parte de endocrino que esté aquí, pero sabemos que los Schnauzer son clarísimos de que pueden tener pancreatitis en cualquier momento, de que tienen Cushing, y los pacientes que entran a cirugía con Cushing estables, o sea, ya tratados, tienen un montón de alteraciones durante cirugía y posoperatorios. Entonces, si tenemos un Schnauzer que tiene todas las características de polidipsia, polifagia, poliuria y queremos hacerle una cirugía porque tiene un masto chiquitito, es mejor, si el masto está chiquitito, agarrar al Schnauzer, saber si tiene, si realmente es un paciente cushinoideo o tal vez solamente tiene hiperlipidemia. Hay que tratarlo, darle chance, controlar estar viendo el masto. Cuando el paciente ya está estable, lleva 15 días de tomar su trilostano o el medicamento que se le vaya a dar, ahí se opera. Vamos a tener menos riesgos de trombosis, vamos a tener menos riesgos de sangrado, vamos a tener menos problemas en la hipertensión durante la cirugía, desprendimiento de retina, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver muy bien a nuestro paciente y hacer ese checklist en nuestro cerebro para ver que todo esté bien. Y los pacientes con sobrepeso van a tener, como todos sabemos, complicaciones en absolutamente todo. Si queremos amputar un paciente o si tenemos que amputar un paciente y está con sobrepeso, pues le va a ir no tan bien. Los pacientes con sobrepeso en la parte de cirugía les cuesta más la ventilación, entonces son pacientes que pueden entrar en paro cardiorrespiratorio más que un paciente que no lo tiene. Son pacientes que van a tener dolor. Hay muchas cosas en el estado del paciente que deberíamos de ver. Vamos, Rocky. Ojalá completes con esta. Ponte para ahí, que ya lo realizo. Ok, este Loki no tiene nada que ver con oncología, pero quería poner el video. Este es un paciente que le tuvimos que retirar la vesícula biliar hace poco y hablando con es cushinoideo y hablando con el equipo de anestesias, por favor, no le ponga algo que quede sedado por un tiempo muy prolongado porque necesito que este paciente salga de cirugía y empiece a caminar para evitar trombos, evitar trombosis. Entonces, también tenemos que, antes de la cirugía, tenemos que pensar en nuestros pacientes y después de cirugía tenemos que recordarle a nuestro equipo de internamiento, porfa, apenas este paciente pueda apoyarse, pónganlo a caminar constantemente. Y es lo que pasa con nosotros. A nosotros los humanos nos ponen estas medias compresivas y nos dicen, empieza a caminar. En nuestros pacientes es un poco más complejo, pero tenemos que tenerlo ahí. ¿Ok? La palabra que más nos gusta en la parte de oncología. Creo que tenemos alguna pregunta, tal vez. Doc, ¿no? Eh, Vamos a ver. Sí, hay una pregunta también, doctora, y en todas sus cirugías realizadas, no, en todas tus cirugías realizas linfadenografía del linfonodo satélite, y si es así, ¿dónde lo realiza y en dónde lo consigue aquí en Costa Rica? Más adelante vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Doc. No a todos se lo hacemos, no todos lo aceptan y no todos los encuentro. Ahora vamos a hablar. Pero muchas gracias, Doc. Ya lo vamos está como al final. Estadificación. Entonces, la estadificación vamos a tener que definitivamente hacer exámenes de sangre, hacer químicas sanguíneas, hacer urianálisis, radiografías, ultrasonido de abdomen, ultrasonido de tórax y tomografía y en algunos casos resonancia. Ya también tenemos en el país resonancia, entonces son cosas que cada vez nuestro país nos da todas las herramientas. Entonces, ¿qué tenemos en nuestros pacientes? Algo tan simple como un urianálisis. Puede ser que nuestro paciente oncológico que viene para una cirugía oncológica, le mandamos a hacer un urianálisis para ver que todo esté bien y nos encontramos cristales de biurato de amonio. Entonces, este paciente, si realmente no encontramos por qué tiene estos cristales,
y puede ser que sea un shunt, puede ser que después de una cirugía oncológica al paciente le cueste muchísimo levantarse de anestesia y nadie entienda por qué. Entonces a veces son cosas tan básicas que a veces no se nos pasa por la cabeza o nos la brincamos o le decimos al cliente, bueno, la verdad es que no es tan importante hacer el urianálisis. Es muy importante hacer todos los exámenes. Tenemos exámenes de sangre básicos, ¿verdad? A la izquierda tenemos a Nala, una paciente. Los dos, para variar, son American Stafford que vienen a retiro de lesiones cutáneas, típico. Entonces tenemos a nuestros dos pacientes American Stafford. Nala es una paciente que viene para unas lesiones abdominales que tenemos que retirarlas y nos damos cuenta que tiene una anemia leve, entonces empezamos a buscar la causa. Es una anemia normocítica normocrómica, entonces puede estar relacionado a alguna inflamación crónica. Pero por el otro lado tenemos a Dexter. Dexter es un paciente que ha tenido hemangiomas y hemangiosarcomas cutáneos y viene a retirarse uno. Le retiramos alguno en marzo y este examen creo que es de noviembre. Y viene en noviembre a retirarse dos que tiene en el tren posterior. Y antes de hacer exámenes, antes de entrar a cirugía, les pido por favor exámenes siempre como un costo y dicen que sí, acceden a los exámenes y nos encontramos esto. Entonces tenemos un hematocrito de 32, que podemos entrar con un hematocrito de 32, sin duda podemos entrarlo. Pero si ven, está alterado, ¿verdad? Y los glóbulos blancos están muy elevados y el paciente está muy bien y ellos nos dicen, realmente el paciente ha estado bien. Y resulta que en este paciente, antes de quitarle sus masitas de piel, hacemos un ultrasonido de abdomen, pedimos ayuda y resulta que este paciente no estaba tan mal por sus masitas de piel, sino que lastimosamente en su vaso, en su órgano vaso, tenía una masa que en algún momento se había roto y ya el aumento estaba protegiendo el sangrado y evitando un sangrado masivo. Entonces, es muy importante hacer exámenes, es muy importante y nos encontramos cosas que tal vez son más importantes. ¿Ok? También cuando hacemos químicas sanguíneas, ya sabemos la típica de riñón, pero también podemos encontrarnos pacientes que tienen la ALKP sumamente elevada y ya cuando uno ve un 1298 es como, ok, esto no es normal, hacemos un ultrasonido, tal vez venía por una cirugía benigna o maligna, pero venía por una cirugía que se podía esperar, pero tal vez viene con una colecistitis enfisematosa severa que en cualquier momento vamos a tener una peritonitis química por ruptura de la vesícula biliar. Entonces, estos pacientes, si nos devolvemos como a 3 diapositivas anteriores, son pacientes que tenemos que revisar muy bien porque vienen con comorbilidades. Entonces, hay otras enfermedades que pueden estar pasando que no nos están presentando síntomas muy claros, pero a la hora de hacer la estadificación nos lo encontramos. Estudios radiológicos. Nuestros pacientes siempre les tenemos que hacer radiografías de tórax por múltiples razones, porque son adultos mayores y nos podemos encontrar algo más, porque son pacientes oncológicos y hay un porcentaje de tipos de cáncer que pueden hacer metástasis a nivel pulmonar. Entonces, no, nuestra estadificación nos va a ayudar a nuestro planeamiento. ¿Vamos a ser más agresivos? ¿No vamos a ser más agresivos? ¿Vamos a entrar a cirugía aunque tenga metástasis o no vamos a entrar a cirugía? Entonces, todas estas preguntas nos las tenemos que hacer estadificando al paciente. Entonces, Figo, si se acuerdan en las primeras imágenes, las primeras diapositivas, vimos a Figo, que Figo es un paciente labrador de 14 años que tenía un sarcoma en la pata delantera izquierda y hacemos radiografías para ver que no tenga metástasis, aunque los sarcomas es poco probable que hagan metástasis, pero ese poco probable no nos quita el porcentaje de que pueden haber. Entonces, hacemos radiografías. Dijimos que el papá de Figo, Alejandro, es un tutor también excelente, que él quiere entrar lo más seguro posible a esta cirugía. ¿Se acuerdan la cirugía del sarcoma del codo? Entonces hacemos radiografías. Y en las radiografías vemos algo que nos llama la atención, que no sabemos qué puede ser, pero lo encontramos en la parte craneal, adelante de la silueta cardíaca. Vemos una lesión que se ve radiopaca y que decimos,
¿Qué será? No tiene cara de metástasis, pero no es normal. Entonces Figo y su papá, gracias a Dios, nos aceptaron el TAC para ver cómo estaba el sarcoma del codo, para ver qué íbamos a hacer con ese codo. Y a la hora de encontrarnos esto en las radiografías, dijimos, bueno, don Alejandro, podemos hacer TAC de tórax también, así vamos a estar tranquilos de que no haya metástasis y vamos a ver qué es esto. Resulta que Figo entró en agosto para hacerse una cirugía, no, disculpe, sí, en julio. Entró en julio para hacerse una cirugía de su parte de sarcoma de codo y después, en octubre, si no me equivoco, como salió todo bien del sarcoma del codo, en octubre vino porque esto que estábamos viendo era un timoma. ¿Ok? Los timomas son tumores que pueden darnos un montón de alteraciones, puede ser megasófago, puede ser todas las características de miastenia gravis, entonces el paciente puede empezar a tener dificultad en la parte motora y un paciente de 14 años, definitivamente cuando uno le explica a don Alejandro todo lo que puede venir con el timoma, dice, pero no lo podemos quitar y nosotros, sí, claro, lo podemos quitar. Entonces, esto es un hallazgo incidental, que son esos hallazgos incidentales que amamos y con el cliente o tutor perfecto y con un paciente que tiene toda la pata para hacer todo esto. En octubre ingresamos con Figo, acepta hacer una cirugía toracoscópica mínimamente invasiva para su perro que ama de 14 años, labrador. Nadie quiere hacer una toracotomía, si podemos quitar este timo por medio de toracoscopía y hacemos 3 huequitos, uno un poquito más grande para sacar el timo, pero eso versus una toracotomía, Alejandro era lo que quería. Entonces, Figo, con 14 años, gracias al doctor que nos refiere, Figo con 14 años. A mitad de año se le hace una cirugía para retirar un sarcoma del codo. Gracias a Dios sale súper bien. 3 meses después ingresa a una toracoscopía para quitarle un timoma que en ese momento, gracias a Dios, no estaba teniendo ningún signo. Y en este momento es diciembre y gracias a Dios, Figo sigue con su familia después de 2 intervenciones importantes y le estamos dando una calidad de vida larga. Entonces también la parte de estadificación nos funciona para ver otras enfermedades que puede tener el paciente porque con edad vamos teniendo más enfermedades. ¿Ok? Ultrasonido de abdomen y de tórax. Siempre tenemos que hacer ultrasonido de abdomen, siempre deberíamos de hacer ultrasonido de tórax, porque igual nos podemos encontrar algo. Estas imágenes son cortesías del doctor Martínez. Muchas gracias por compartirnos esto. Tenemos pacientes que les estamos haciendo ultrasonido de abdomen. Yo no hago ultrasonido. Lo que hago es ultrasonido de emergencia en caso de emergencia, pero yo no hago ultrasonido. Mis compañeros hacen ultrasonido y pueden hacer un ultrasonido en este paciente y van a ver el video. Entonces, en la parte de la imagen lo que estamos viendo es el hígado, vemos la vesícula biliar, vemos el diafragma y debajo del diafragma, en la parte de la imagen, lo más distal, lo más lejano, estamos viendo, vamos a repetirlo, vean el círculo que se ve. Les repito, yo no hago ultrasonido, esto es cortesía del doctor Martínez. Ven aquí abajo el nodulito. Entonces, tal vez en unas radiografías convencionales no estaríamos viendo estos nódulos, pero cuando hacemos el ultrasonido de abdomen, porque estamos estadificando a nuestro paciente antes de entrar a cirugía, nos encontramos esto. Y ahí tenemos que volver a pensar, tenemos que volver a juntar a nuestro equipo médico y decir, ok, ¿cuáles son los beneficios si hacemos la cirugía? ¿Cuáles son los beneficios si no hacemos la cirugía? Y lo tratamos de una forma paliativa.
Entonces, ¿necesitamos estadificar a los pacientes? Definitivamente necesitamos estadificar a los pacientes. Hemos hecho un montón de ultrasonidos de abdomen que nos encontramos, viene por un melanoma amelanótico en la boca, siempre tiene que hacerse ultrasonido y resulta que tiene un cáncer en el intestino. Viene para cualquier cosa, hacen ultrasonido y una masa en vaso como nos pasó con Dexter. El ultrasonido de abdomen es sumamente importante y ahora cada vez más tenemos personas que se desarrollan en imágenes y nos dan muchas más herramientas y ahora el ultrasonido a nivel de tórax nos da más información. Pacientes que pueden venir con vómito y vienen para una cirugía oncológica, podemos ver que tengan un threat sign de una posible neumonía, entonces no lo vamos a pasar todavía, vamos a darle chance, porque nosotros queremos que nuestro paciente tenga un beneficio de la cirugía y nosotros como cirujanos queremos que la cirugía sea exitosa. ¿Ok? Vamos bien con tiempo, ¿verdad, Doc? Sí, Doc, vamos bien. Ok. Después, cada vez en el país tenemos más tomógrafos, entonces podemos ver, esto es, lo hubiera hecho más bonito directo de la computadora, pero esto es un video hecho de mi celular. No es un caso oncológico, pero es un caso de una tomografía que se hizo por un shunt. Entonces, nada más lo que quiero dar de ejemplo y de dejar muy claro es que cada día tenemos más tecnología en el país y cada día tenemos más herramientas y cada día tenemos más gente con perros y tutores que están comprometidos con ellos. Entonces, dentro de la estadificación está el TAC. Sí, hay ciertos casos que queremos estadificar con tomografía, como por ejemplo los tumores de Agasaka, los tumores de las glándulas perianales. Esos tumores queremos hacerle un TAC para ver, además del tumor que estamos palpando, que estamos viendo a la par del ano, queremos que le hagan un escaneo al abdomen para ver qué ganglios ya tiene con metástasis estos pacientes. Entonces, acordémonos siempre que tenemos el TAC y tenemos en diferentes provincias también, entonces, y diferentes precios. Si el cliente no lo puede pagar, está bien, pero nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que ofrecerlo en casos que sea necesario. ¿Ok? Eso sería la parte de estadificación. Vamos a tener terapia neoadyuvante. Como les digo, esta es una charla como un poquito rápida de la parte de cirugía oncológica. Son como principios nada más. Entonces vamos a hacer pinceladas. La terapia neoadyuvante, vamos a tener quimioterapia, vamos a tener radioterapia, vamos a tener electroquimioterapia. Voy a darles este caso también. Este caso es un paciente que se presentó a consulta oncológica. En esa consulta yo lo vi un segundo, tenía un mastocitoma, el paciente está en decúbito lateral derecho, están viendo la cola elevada y están viendo un tumor que no se ve el ano. Está, digamos que a las 10 de la mañana, si vemos el ano como un reloj. Este paciente hacía unas semanas había venido a una consulta oncológica, se iba a hacer cirugía, el tamaño de la masa era totalmente diferente, agendaron la cirugía, la cancelaron, la cancelaron y como al mes y medio llegaron a hacer cirugía. Y estamos viendo al paciente y es un paciente totalmente diferente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Entonces, es un mastocitoma. En el mastocitoma que tiene más de 2 a 3 centímetros como este, debemos de ser un poco más agresivos en margen para tener un margen limpio. Entonces, de 2 a 3 centímetros para quitarle a este mastocitoma, vamos a comprometer el esfínter anal, definitivamente. Entonces puede haber incontinencia, entonces puede haber una dehiscencia de puntos, puede haber infecciones sin duda alguna. Es muy probable que yo vaya a necesitar un colgajo, piel de algún lado para tapar el defecto por la gran cantidad de tejido que vamos a hacer. Entonces, el colgajo lo podríamos sacar de la cola, entonces podríamos amputar la cola para tratar de agarrar unos 5 o 8 centímetros de la piel de la cola para tapar el defecto. Entonces, cuando empezamos a conversar todo esto con los propietarios, realmente no tenemos un beneficio de la cirugía. Puede ser que empecemos a tener más complicaciones que beneficios con la cirugía.
Entonces aquí tenemos que tener muy claro que hay otras terapias y tenemos que hablar muy, muy claro con los tutores. A este paciente no se le hizo cirugía ese día y se hizo quimioterapia. Y le fue muy bien y ya no quieren operarlo porque le fue tan bien que el paciente está muy bien. Ellos saben que en algún momento puede haber resistencia y puede crecer, pero le están dando esa calidad de vida que tal vez con la cirugía no lo íbamos a llegar a ver y tal vez pudimos haber tenido muchas complicaciones. Entonces, no estoy diciendo que no se pudo haber operado, tal vez sí, y tal vez nos pudo haber ido muy bien, pero tal vez no. Entonces, todos los pacientes tenemos que ver muy bien la zona donde está, si es complejo o no es complejo, la extensión del tumor, el estadiaje para saber si tiene metástasis cercana o lejana, porque no estamos solamente para cortar, estamos para pensar en nuestro paciente y qué es el beneficio que le vamos a hacer con nuestra cirugía, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar que hay quimioterapia que les va a ayudar a ese periodo libre de enfermedad o ese periodo que van a tener calidad de vida. Y esto es muy claro hablarlo con los clientes. A veces también hacemos una terapia neoadyuvante para después hacer una cirugía. Podemos hacer una reducción con quimioterapia, el tamaño del tumor y después podemos hacer una cirugía. ¿Qué tenemos que saber? Si hacemos quimioterapia antes de una cirugía o si hacemos radioterapia antes de una cirugía, que nuestros pacientes pueden tener defensas bajas. Entonces tenemos que estar muy, muy claros que sus glóbulos blancos estén bien. Tenemos que saber que el tejido va a cambiar, puede ser más cicatrizal, entonces puede ser que no se extienda tanto como nosotros normalmente manipulamos un tejido. Tenemos que saber muy, muy bien cuándo es el nadir de esa droga que se le puso y el nadir, recuerden que es el momento, el pico del medicamento en el organismo o en sangre. Entonces, ese es el momento más delicado en el cual yo no quiero cortar, porque es el momento donde las defensas pueden estar bajas, es el momento más sensible del paciente con el medicamento. ¿Ok? Cuando hacemos el planeamiento quirúrgico, nosotros vemos una pelota y no podemos ir solamente a operar. Tenemos que hacer un planeamiento. ¿Ok? Entonces, algo que tenemos a mano, que realmente es cómodo y que muy, muy pocos pacientes tenemos que sedar como para hacer esta prueba, es una citología o un aspirado con aguja fina. Esta es una imagen de cortesía del doctor García. El doctor García es excelente, excelente, y confiamos muchísimo en su criterio y nos ayuda muchísimo en el planeamiento quirúrgico. Estamos viendo un masto. El mastocitoma es precioso, si ven, es una célula redonda que en este montón de gránulos en todo lado es precioso, pero es fatal. Entonces, la citología es algo que nos va a ayudar muchísimo, tiene una seguridad de entre 89 a 98%. Siempre tenemos que compararlo con la parte de histopatología. Entonces, hacemos citología, vemos qué tipo de tumor es y siempre mandamos a histopatología para que lo confirme y para otros detalles que vamos a ver más adelante. Biopsia o citología, todo depende de para qué. A veces, este es quesito, es mi perro, es hermoso, precioso, entonces nos queda esa duda. ¿Por qué hacemos citología? ¿Por qué hacemos biopsia? A mano derecha vamos a tener un paciente que se llama Max, es de un colega. Max es un paciente joven, un pastor australiano, se lo pueden imaginar, todo enérgico, que llega a la clínica porque creen que un caballo lo pateó. Entonces tiene una pelota a nivel del costado izquierdo entre costilla y costilla, en esa zona. Y se cree que es como un hematoma, que es un golpe. Hacemos una citología, la citología dice neoplasia mesenquimal. Ey, pero es un perro de 2 años, ¿cómo va a tener una neoplasia mesenquimal? Pues sí, lastimosamente sí tenemos una, o sea, sí pueden tener neoplasias mesenquimales, con moderados a severos criterios de malignidad, sarcoma histiocítico, mixosarcoma, entre otros, como osteosarcoma, versus compromiso del hueso. Además, inflamación crónica activa asociada a evidencia de hemorragia. O sea, esto es lo que nos llega y está el perro feliz de la vida moviendo la cola,
con una masa de 5 centímetros que yo la puedo palpar, no la puedo mover. Ahí viene la parte de estadiaje, radiografías y todas estas cosas. Cuando tenemos una masa a nivel de parrilla costal y queremos hacer cirugía, hicimos esta edificación, hicimos la citología, es un paciente que sí o sí vamos a necesitar tener una biopsia. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta masa y esta masa es un condrosarcoma, tenemos que hacer una cirugía sumamente agresiva, tenemos que quitar costillas y en este caso tenemos que quitar como 5 costillas, tenemos que avanzar el diafragma, tenemos que pasar el trapecio, el latissimuum dorsi, perdón, y teníamos que tapar ese defecto y todo se podía hacer, sí, todo se podía hacer. Pero si esto era un osteosarcoma, el pronóstico iba a ser muy bajo y posiblemente iba a fallecer en parte de la recuperación de la cirugía. Si esto hubiera sido un condrosarcoma, repito, un condrosarcoma, podemos hacer toda esta cirugía que es sumamente agresiva y le podemos dar años de vida al paciente. Entonces, para tomar esa decisión, hacemos, no hacemos, hacemos esto, planeamos la cirugía, hay parte económica, podemos hacer todo el estadiaje que queramos, podemos hacer TAC, podemos poner la mejor malla, podemos poner el músculo, el paciente lo permite, ojo, podemos hacer toda esa cirugía siempre y cuando estemos viendo el beneficio del paciente, ¿ok? Y el beneficio del paciente no se ve con un osteosarcoma, pero sí se ve con un condrosarcoma. Lastimosamente, este paciente tenía todas las posibilidades económicas para hacerse la cirugía, pero lastimosamente era un osteosarcoma y decidieron no hacerlo y definitivamente era una buena opción. ¿Ok? Conociendo al enemigo. El, el doctor Finji es un doctor francés que está en Londres. Es excelente, es otro de estos maestros increíbles y que ayuda muchísimo a la investigación de la cirugía oncológica. Y, y lo que él dice es que hay que conocer al enemigo. Entonces, yo que vi Goku en algún momento de mi vida, Freezer era su enemigo y había que conocer al enemigo, había que saber cuál era la parte débil, cómo, cómo tratarlo, qué expectativas, qué estadística, qué estudios tenemos sobre ese enemigo. Nosotros como cirujanos tenemos que saber cuál es el enemigo. Entonces, no podemos cortar un tumor si no sabemos qué es o si no tenemos una idea, por lo menos con una citología, que si es mesenquimal, que si es células redondas, ¿qué es esto? Porque si no conocemos al enemigo, no sabemos cómo matarlo. ¿Ok? Podríamos saber dónde hace metástasis o si no hace comúnmente, como un sarcoma, o como un mastocitoma, hacemos ultrasonido, vemos vaso y hígado. Podría ser que tenga un síndrome paraneoplásico, como el agasaca que estábamos hablando, las hipercalcemias que podemos encontrarnos. Y también podemos saber qué dosis quirúrgica, porque no es lo mismo trabajar un sarcoma de sitio de inyección de un gato a un sarcoma de tejidos blandos en un perro de 1 centímetro, o un mastocitoma pequeño o un mastocitoma de 5 centímetros. Entonces, la citología es indispensable para saber qué hacer. A veces la citología no es suficiente y a veces tenemos que hacer una biopsia y si se lo explicamos claramente al tutor o al cliente, es posible que nos acompañe en estas decisiones. Dosis quirúrgica, los sarcomas. Vamos a ver esta paciente es de una colega también. Este es el sarcoma. No es que vamos a quitar todo esto. Este pilot nada más era para decirle a las chicas hasta dónde teníamos que rasurar, pero este es el sarcoma. Ella es Aria. Y esta fue la cirugía. Recuerdan que habíamos hablado en el otro paciente que podíamos amputar la cola y utilizar la piel para tapar el defecto. Esta cirugía la hicimos en conjunto con el doctor Herrera. ¿Listo? ¿Está trabajo? Entonces, dosis quirúrgica. Cuando tenemos un sarcoma, sabemos que es esta pelotita, pero a estos sarcomas les llamamos pseudocápsulas. Entonces,
esta cápsula que nosotros estamos viendo no es el tumor. Sabemos que los sarcomas son células mesenquimales y esas células se pueden meter en cualquier tejido. Por eso tenemos osteosarcoma, por eso tenemos la unión, un fibrosarcoma, liposarcomas. Entonces tienen la capacidad de hacer esto en todo. Entonces, ese margen que nosotros estamos viendo de una cápsula, tenemos que abrirlo mucho más y tratar de retirar mayor ese margen. Entonces, para poder darle ese margen, hablamos con la tutora, que es colega, y le dijimos, Doc, para hacerlo agresivos que tenemos que hacer para retirar este sarcoma, tenemos que amputar para poder aprovechar esta piel y disminuir las complicaciones al máximo. Hablando claro, muy positivos, pero hablando claro, la tutora nos autorizó. Entonces, gracias a Dios, a Aria le fue muy bien. Este es otro video de cortesía del doctor Martínez, la citología de órganos internos. Hoy en día igual tenemos herramientas. Este es un carcinoma pancreático. Pueden ver cómo la aguja está ingresando y está tomando muestra. Posiblemente el paciente está sedado. No creo que tengamos que anestesiarlos, pero sí sedación. Y con esto tenemos a nuestro enemigo. ¿Ok? Citología de órganos internos. Se puede hacer, este es un riñón y lastimosamente es un riñón con linfoma. Entonces es un riñón que van a tratarlo en la parte de oncología, no vamos a hacer cirugía. ¿Qué tenemos que saber? Que hay citología que le podemos hacer al vaso, claro, para ver si hay un linfoma, para ver si hay mastocitoma, pero si tienen características en ese vaso y para eso ocupamos un equipo de profesionales, si este equipo de profesionales con su experiencia está viendo ciertas características en el vaso y son sugerentes de un hemangiosarcoma, nosotros no queremos pinchar esto, porque vamos a hacer lo que llamamos un sembradío de células neoplásicas, ¿ok? En donde también vamos a tener muchísimo cuidado. Sembradío, no, perdón, implantación. Tumores de vejiga. Los tumores de vejiga vamos a tratar de no hacer punciones porque está totalmente comprobado. Hay muchos estudios que uno puede hacer implantación de estas células. Este es un estudio de células transicionales que fueron implantadas a la hora de poner los bypass. Entonces, sabemos que tenemos que tener muchísimo cuidado con esos órganos, porque si no, nosotros mismos en nuestro camino al diagnóstico podemos empeorar la enfermedad. ¿Ok? Biopsias de órganos internos, guiados por ultrasonido, podemos tener con un trucut. ¿Que ve dónde está la punta? Sí, yo no puedo pasar de ahí. Entonces ahí me voy a echar un poquito para atrás. Poder avanzar. Ay, perdón. Y van a ver aquí a la derecha, en esta imagen, vean la biopsia que uno puede tener por medio de un trucut. Es una biopsia que un patólogo la desea. Es un buen tejido, podemos tener bastante información. El paciente va a estar sedado, se hace una incisión en la piel por medio del ultrasonido, se guía, se toma la muestra y lo podemos hacer en diferentes órganos. Entonces también podemos tener mucha más información con una biopsia y podemos ver qué planeamiento hacer o decidir que tal vez cirugía no es la mejor opción. ¿Que ve dónde está la punta? Sí. El punch, que es un instrumento que cuesta 700 colones a 1500 colones, entonces es una herramienta súper funcional. Este paciente tenía una lesión, después empezó a tener 2, 3 lesiones, fue a dermatología y después nos dijo, por favor, háganle biopsia porque no pinta bien y es un linfoma epiteliotrópico, lo tenía en todo el abdomen, en la parte del pecho, en las almohadillas, el paciente a la hora de caminar le dolía. Entonces, con
una muestra rápida con una sedación, lidocaína, ponemos un par de puntos, recibimos el diagnóstico y la tutora puede tomar decisión de ponerlo a dormir o puede darle tratamiento. Hay unos que les va muy bien, hay otros que no. Entonces, es muy, muy importante las biopsias y las citologías. Siempre saber que los punch o los punch, como les queramos decir, son de un solo uso, no se pueden reciclar, no se deben de reciclar, no se debe de tomar una muestra de un lado y pasarse a otros lados y tomarlo con el mismo punch, porque estamos hablando de lo mismo, de hacer implantación de células. Y tenemos que saber que el movimiento del punch es pegarlo contra la piel y hacer un movimiento con las manecillas del reloj, no estar haciendo para allá y para acá. Y muy, muy importante que si tenemos pacientes sumamente delgaditos y estamos haciendo un punch en abdomen, en piel, podemos llegar hasta abdomen. Entonces, porque tiene muy buen filo. Si estamos haciendo un punch en la rodilla de un chihuahua, podemos cortar ligamentos. Entonces, nada más hay que tener cuidado con el punch, pero es una herramienta muy económica que nos va a dar muy buenos resultados. Hay de todos tamaños, hay de 2 milímetros, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. Entonces, tenemos bastante. Vamos a tener biopsias incisionales o excisionales. Incisionales es que vamos a tomar un pedacito de esto. Vamos a tratar de buscar una parte del tumor que nos dé información, pero que no vaya a complicar al paciente. Entonces, no vamos a buscar como esa parte tal vez ulcerada, que no vamos a poder suturar, no vamos a poder cerrar. Vamos a buscar no la parte donde el tumor está pegando con el piso, sino que vamos a buscar la parte de arriba, porque como nosotros estamos haciendo un hueco, puede infectarse fácilmente. Entonces, pensemos dónde vamos a tomar el punch y no nos vayamos de uno a tomar la muestra. Digo punch, pero también se puede abrir la piel y con una hoja de bisturí, 11 o 10 o 15, dependiendo del tamaño, podemos hacer como una zanjita y tomar una muestra. Entonces, con las biopsias incisionales son muy importantes, pero hay que tener cuidado donde las vayamos a tomar. Y las excisionales es cuando vamos a retirar un tejido completo con buenos márgenes y queremos mandarlo a analizar y se hace el estudio histopatológico. En este caso es un paciente, es el labio de un paciente. Esto es un melanoma amelanótico y si ven los bordes, los teñimos. Entonces la parte más dorsal sería la parte amarilla, la parte craneal digamos que sería la naranja y la parte caudal sería el rojo. La parte ventral no hay que teñirla porque es el belfo. ¿Y de esto de qué nos sirve? Vamos a mandarlo al patólogo y el patólogo nos va a decir, verás que en la parte amarilla los márgenes son de 2 milímetros, está muy cerca. Entonces ahí pasamos a oncología y le decimos a onco, se retiró, pero los márgenes son muy cortos en tal parte, por si quieren hacerle electroquimio, por si quieren hacerle radiación. Es muy importante saber, o si tenemos que quitar una cicatriz, ¿a dónde nos vamos a enfocar? No en el margen profundo, entonces nos vamos a la profundidad. ¿Ok? Contaminación, tenemos que tener muchísimo cuidado con la contaminación a la hora de hacer, como les decía con el punch, yo no voy a tomar una biopsia de punch por un lado y por el otro lado con el mismo punch voy a tomar otra porque estoy moviendo células de un lado a otro. Las biopsias endoscópicas, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, perdón. Biopsias endoscópicas, hay algo que se llama biopsia sobre biopsia. A veces esto es cortesía de la doctora Indiana Aguilar. A veces tomamos... Entonces, a veces cuando tenemos un diagnóstico difícil, lo que hacen es, vieron que tomó una, a veces puede irse a esa misma zona y volver a tomar otra, y volver a irse a esa zona y tomar otra. Entonces, esto nos ayuda a que la biopsia no sea tan superficial, sino que sea a profundidad y puede ser que tengamos una biopsia con mayor diagnóstico. Tenemos que saber cuando tenemos estos resultados, la zona anatómica, si estamos hablando de la parte gastrointestinal,
Creo que en la zona atlántica, sé que en la zona del sur del país, en la zona pacífica sur, tenemos mucho Spirocerca lupi. Entonces, muchos pacientes que vienen con vómito, con pérdida de peso, se hace endoscopía y a nivel del esófago tenemos Spirocerca lupi, se toman las biopsias y ya desarrolló un sarcoma. A nivel de estómago también podemos tener carcinomas, pero también si estamos haciendo una gastroscopía y nos estamos enfocando en esta zona superior donde vemos el cuadrado amarillo y tomamos biopsia tras biopsia, es posible que tengamos un leiomioma y no necesariamente tengamos, aunque lo veamos gigante, porque de paso la endoscopía hace que se magnifique la imagen, aunque lo veamos gigante y todo, puede ser que tengamos una biopsia que diga un leiomioma. ¿Y qué pasa con esto? Que si logramos retirar toda esa parte completa, curamos al paciente. Entonces, por eso es tan importante las biopsias, por eso es tan importante la zona anatómica donde las tomemos y sentarse a analizar y hablar con el propietario, no solamente en una endoscopía ver una masa gigante y decir, no, no, esto es malo, malísimo, y cerrarle la oportunidad a ese paciente. Okay. Consideraciones, ya estamos terminando, consideraciones para una cirugía con intento, y les pongo intento en rojo porque eso es lo que intentamos, intento curativo. No necesariamente todas las cirugías van a ser curativas, aunque hagamos todo y tratemos de retirarlo todo, puede ser que sea un paciente de una enfermedad de alto grado, entonces no lo vamos a curar, pero vamos a tratar de darle ese periodo de tiempo con mayor calidad de vida y libre de enfermedad. Entonces van a ver que en todas las imágenes tenemos una regla y tenemos un pilot. Estas reglas son estériles y el pilot es estéril. Entonces cuando tenemos el paciente listo, podemos medir y marcar. Es importante también tener este pilot en las consultas prequirúrgicas para uno marcar qué es lo que yo tengo que hacer para ir pensando en mi opción de cirugía 1, en opción de cirugía 2 y qué pasa si no me cierra así como lo estaban planeando. Entonces tengo opción de cirugía 3, pero es mejor tener esas opciones antes de cirugía que durante la cirugía y el estrés. Entonces, es lo que acabamos de hablar, las orejas de los pacientes, los carcinomas escamosas y el serino o la implantación. Nosotros podemos hacer una ubicación de estas células, o sea, nosotros podemos implantarlas localmente, o sea, a la par, o yo puedo mover estas células y moverlas a una zona distante. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si yo toco este tumor ulcerado, por más pequeño que sea, con mis guantes, inmediatamente voy a tener que cambiarme guantes. Si yo hago este margen en pilot, corto ese tejido, saco ese tejido, yo voy a cambiar mis guantes. Y si yo utilizo el instrumental con el cual lo saqué, estoy con un riesgo de implantar. Entonces, para estos tipos de cirugía siempre tengo que tener 2 packs quirúrgicos. Tengo que estar cambiándome los guantes constantemente. Tengo que ver dónde está chocando el campo para que el campo no me esté moviendo células malignas. Hay implantaciones que no podemos frenar. Tenemos pacientes con hemabdomen que cuando tenemos un hemangiosarcoma en vaso, porque es importante sacar los vasos cuando vemos una lesión en ultrasonido que todavía no están sangrando, porque el pronóstico de un hemangiosarcoma sin ruptura es muchísimo mejor a un paciente que tenía un hemangiosarcoma, que hizo ruptura en el abdomen, que liberó todas las células y está haciendo implantación de células en todo el abdomen. Entonces, obviamente, ese paciente va a tener menos posibilidad de estar libre de enfermedad. No siempre se cumple, pero definitivamente bajan las posibilidades. Entonces, como les estaba mencionando, el pilot es sumamente importante cuando estamos haciendo cirugía porque nuestro ojo, si yo no estoy viendo la línea, mi ojo y mi miedo va a hacer que el bisturí yo lo acerque más al tumor si no tengo esa línea que me respete ese límite. ¿Ok? Entonces el pilot me sirve para marcar el límite que yo debo de seguir con mi bisturí eléctrico o frío, pero yo tengo que respetar ese margen y ese margen me lo da el pilot porque
Yo sigo la línea. Entonces puede ser que tengamos lesiones muy grandes que vayamos a necesitar otras técnicas para cerrar. Vean que no es solamente la piel lo que retiramos, ven que nosotros nos vamos hacia profundidad. Ese es un colgajo epigástrico craneal que lo movilizamos hacia el defecto y ustedes no se pueden imaginar la piel de las mamas cómo logra extenderse. Si ven el video, tiene necrosis, definitivamente tiene zonas de necrosis. Esos son hematomas y abajo, si ven, hay unos milímetros de necrosis en la parte lateral del colgajo. Pero ese hematoma, gracias a Dios, solamente fue un hematoma, entonces no tuvimos complicaciones. Después tenemos algo que se llama tubing, que si tenemos un paciente que no tiene piel y que queremos cerrar un defecto, podemos hacer algo que se llama tubing, que es robarnos piel y prepararla para después ponerla en otra zona, que no necesariamente va a ser un colgajo porque no tiene esa irrigación única, como si la tenía el anterior que vimos que viene de la epigástrica craneal. Esta genera solita en el tubing su vasculatura. ¿Ven todo esto? Todo esto es un proceso de hace una semana que le hicimos esta piel, la recogimos, la unimos, cerramos la parte de donante de abajo y vean que no se corta, sino que se deja para que se alimente de lado a lado, que vaya y venga la sangre, que se haga esto fuerte para después esta piel la podemos cortar acá o la podemos cortar aquí, darle vuelta y pegarla en cualquier lado. ¿Ok? Entonces tenemos opciones para estos pacientes. Nada más para repasar algo que es muy, muy importante. Márgenes. Marquen siempre con pilot y den su margen. Respeten esa línea que están haciendo. Y obviamente tengan en cabeza plan A, B, C o D. El pilot es muy bueno. Guantes. Cambien guantes constantemente. Tengan campos extra. Tengan 2 packs quirúrgicos. Apenas termino de sacar el cáncer que estamos quitando, me cambio guantes, cambio instrumental y sigo, porque si no vamos a sembrar células, ¿ok? Después, los márgenes quirúrgicos, los tintes de piel que ya vimos, esos tintes uno los puede traer por Amazon si no me equivoco, pero si no, uno puede poner puntos de sutura y puede combinar el nylon con el absorbible, puedo poner una X, puedo poner un punto simple, puedo poner un punto simple con un hilo largo, un punto simple con un hilo corto. La idea es que el patólogo sepa dónde ustedes tienen la duda. Y si esa zona donde usted tiene la duda, puede agarrar hasta la tinta china que venden en las librerías y puedo ponerle ahí un poquito de tinta china. Rompo el lapicero y pongo un poquito de tinta del lapicero. Pero es muy importante poder darle la información al patólogo para que el patólogo nos devuelva y nos diga, hey, los márgenes están libres, que es lo que queremos. La profundidad es muy importante. La profundidad a la hora de retirarlo, ¿verdad? Las muestras que debemos de ponerles en formalina, esto todos lo sabemos, y que deben de ir coloreadas o marcadas en esas zonas que ustedes dicen, no estoy segura, porque esa zona hay que informarse a la oncología para ver cómo nos va. La doctora nos compartió este resultado de histopatología de uno de sus casos y esto es lo que uno quiere. Uno quiere que los bordes de la biopsia analizada estén libres de tejido tumoral y vea que este paciente lo agarraron a tiempo, dice hemangiosarcoma cutáneo con displasia leve.
y la otra dice mastocitoma de bajo grado, grado 1 y bordes libres también. Entonces, Doc, muchas gracias por compartirnos esto, porque esto es lo que nosotros queremos en nuestras cirugías. Aunque sea una cosita así chiquitita, si usted sabe que es un mastocitoma, amplíe y retírelo y no solamente quitando capa por capa, váyase hasta profundidad y retirémoslo en bloque. Siempre hay que preparar el tejido, ya sea con las tinciones. Hay personas que lo pegan en un cartoncito y lo estiran porque la piel va a contraerse, entonces quieren estar muy seguros de esos márgenes. Y siempre hay que pedirle a los patólogos que nos digan los márgenes. Y si hablamos con oncología, ellos quieren los márgenes, quieren las figuras mitóticas, entonces hay que hablar, hay que ser amigos de los patólogos. 3 centímetros, que hay una regla ahí de como de 3 centímetros. No necesariamente siempre necesitamos tomar 3 centímetros, a veces un centímetro y medio en un chihuahua es más que suficiente. No es lo mismo un centímetro y medio en un labrador, tal vez en el labrador sí puedo darle los 3 centímetros sin duda. Entonces, si yo puedo darle 3 centímetros, le voy a dar 3 centímetros. Y hacia profundo, ¿el plano tengo que irme 3 centímetros hacia profundo? No, en el plano profundo tenemos que respetar 3 capas. Entonces, si estoy en piel, la parte de la grasa, la parte de la fascia y la parte de músculo. Hay unos estudios que están empezando a aparecer que no tenemos que quitar la parte de músculo si tenemos una fascia bien gruesa. Estoy hablando del mastocitoma. Entonces, este video... Estamos quitando el músculo. ¿Sí ven? O sea, vean que el mastocitoma es sumamente pequeño, pero cuando nos vamos hacia profundidad, no tengo esa fascia que me protege. Entonces, ¿qué hago? Tengo que rebanar la parte del músculo. ¿Puede generar dolor? Sin duda puede generar dolor, pero para eso es el equipo de anestesia también. ¿Posquirúrgico puede generar dolor? Sin duda. Entonces pueden instilarle bupivacaína o podemos cerrar y dejar un catéter para estar instilándole bupivacaína las primeras 24 o 48 horas. O ahora que los anestesiólogos nosotros trabajamos con el equipo de ANESBET. Ahora que ellos hacen bloqueos, entonces los bloqueos nos ayudan muchísimo en el posoperatorio. Fascia, recuérdense de la fascia nos va a salvar. Entonces, hay momentos que no tenemos que romper el músculo, sino que nos vamos con la fascia y la sacamos. Eso sí, tiene que ser una fascia bien gruesa y, y vamos a tener ese margen profundo. Listo. Doctora, que estaba mencionando, los linfonodos son sumamente importantes, sumamente importantes. Deberíamos de retirarlos siempre, siempre deberíamos de tratar de retirarlos en nuestras cirugías oncológicas. Si podemos hacer una citología previa del linfonodo, bien, pero se dice que también hay un gran porcentaje de linfonodos que pueden a la citología no estar metastásicos, pero a la hora de mandarlo a biopsia van a ver que hay células del tumor. ¿Necesariamente el ganglio tiene que estar grande para retirarlo? No. ¿Los ganglios pequeños también pueden tener metástasis? Sin duda, sí. Tal vez no está grande, pero está más duro de lo normal. Sí, hay que retirarlo. Siempre hay que tratar de retirarlos. ¿Que va a comprometer el drenaje linfático? Sí. ¿Que si hicimos una mastectomía y quito el ganglio, voy a tener más edema? Sí. Trabajamos con el edema, hablamos con los propietarios, se queda más tiempo internado, hacemos baños con Domebor o astringentes, sí, o sea, es tratar de retirarlo. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Azul de metileno es un producto que tenemos a mano y que podríamos utilizarlo y podríamos buscarlo, pero también un día antes de la cirugía podríamos utilizar Iodexol, ponerlo periférico al tumor y hay un protocolo que uno puede tomar radiografías para ver exactamente hacia dónde está drenando. ¿Cuándo lo hago yo? Cuando el propietario me permite, cuando económicamente él puede hacer ese gasto o esa inversión, perdón, y lo podemos encontrar. Y además de que lo encontramos, podemos irnos con ultrasonido y podemos hacer citología si quisiéramos, o podemos tenerlo en observación, o tal vez es un tumor de alto grado que tal vez podemos irnos a la ilíaca y sacarlo sin duda alguna, pero tal vez el cliente ya no quiere ir a sacar ese ganglio de la ilíaca y quiere darle quimioterapia. Perfecto. Entonces, yo creo que en esto no hay una regla específica.
creo que puede variar según el paciente, según la capacidad del propietario, según las capacidades que tenemos también, pero la idea es tratar de hacer lo mejor que podamos para nuestros pacientes. Ok. Cuando tenemos paliativos y reducción, sí, hay ciertos pacientes que no podemos lastimosamente hacer una cirugía que tenga un intento de curar. Entonces, este posiblemente es un tumor de Agasaka, de las glándulas anales. Vean que la cola la levanta porque va desde acá hasta acá. Y cuando estábamos haciendo la cirugía, esta no es una cirugía que yo puedo quitar toda la piel y quitarlo en bloque, porque quitarlo en bloque quiere decir que tengo que quitarle parte del colon, parte del recto, y este tumor tiene ciertas estadísticas que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Hay ciertos pacientes que si los encontramos en un buen momento pueden ser 300 días, pueden ser hasta 1260 días, dependiendo de cómo esté el tumor. Pero de este paciente que les quería contar, este es un paciente que llegó hace poco. Vean la extensión del tumor y lo que hablábamos al inicio, palpar, palpar, palpar a los pacientes. Y si me encuentro una masita, hagamos citología, porque este paciente creían que era un absceso, se pinchó, se intervino, se le pusieron drenajes, se le hicieron un montón de cosas cuando su tumor no era como el tamaño de una manga, sino que era el tamaño de un jocote. Entonces, con una citología pudimos tal vez haber encontrado a un tiempo más preventivo un tumor de Agasaka en un momento que tal vez podíamos ser un poco más agresivos con la cirugía. Y en este caso, lo que hacemos es una incisión, abrimos, tratamos de sacar todo el tumor, sabemos que van a quedar células en la piel, sabemos que van a quedar células en la parte del recto. Aquí que tenemos el diafragma pélvico, yo tenía un poquito de susto de que este paciente quedara con una hernia, pero gracias a Dios no quedó con hernia. Durante la cirugía, antes de cerrar, lo que hacíamos era apretar el abdomen para ver si se hacía hernia y gracias a Dios no se hacía hernia, entonces no maltratamos tanto el diafragma pélvico, pero este es un paciente que uno sabe que quedan células, sin duda alguna. Entonces es un paciente que después de la cirugía va a necesitar una terapia adyuvante, posiblemente quimioterapia. ¿Ok? Em, entonces, estas cirugías que son paliativas o de citorreducción no son imposibles, se pueden hacer y tienen múltiples complicaciones. Pueden haber múltiples complicaciones, puede ser que no, pero en estas cirugías lo que tenemos que hablar es muy, muy claro con el cliente y no hacerlos creer que va a ser una cirugía curativa. Acuérdense que tenemos que saber quién es nuestro enemigo para poder hablar claro y darle esos tres panoramas. Intento de que sea curativa, que sea una cirugía de citorreducción o que sea una cirugía paliativa. Entonces, es muy importante conversar todo esto. La cicatrización de heridas oncológicas puede ser que tengamos un mastocitoma en la zona distal del miembro y que nos cueste hacer un colgajo o el colgajo se necrose y tengamos una herida que haya que cicatrizar. Pues sí, es una herida que va a durar de 4 a 6 semanas, que vamos a poner apósitos, que vamos a hacer todas las cosas para que cicatrice por una segunda intención, pero lo mejor en este caso es quitar el tumor completo y después yo tengo que resolver con mi equipo de heridas cómo cerramos esta herida. ¿Ok? Entonces, este es un paciente que duró 6 semanas para cerrarlo. Hicimos varios intentos con ciertas terapias y no funcionó y de un momento a otro la herida fue mejorando, mejorando, mejorando y cerró y la histopatología decía bordes libres. Después luchamos con la herida y eso hay que explicárselo muy bien al cliente y si el cliente lo entiende podemos trabajar así. Lo que hemos hablado, terapias adyuvantes, está la quimioterapia, está la radioterapia, está la electroquimioterapia.
Entonces tenemos un Revisar. paciente que se le había retirado una lesión en el colon, pero a la hora de que viene la histopatología, nos mencionan que, se no pasa por mis manos, menciona que está con bordes positivos, entonces una opción es hacer electroquimioterapia. ¿Ok? Em, hay un grupo que se llama BSSO o VSSO, que lo pueden conseguir en internet. Ellos tienen su sociedad y esta sociedad es un grupo de cirujanos apasionados por la cirugía oncológica y ellos se reúnen, tienen meetings, entonces uno puede asistir, pero también se pueden meter en la página de ellos y van a ver a increíbles doctores dando charlas gratis. Entonces, es una página que nos da mucha información. Después les quería decir que está la página del doctor Liptak, que esa página tiene un álbum de fotos increíbles. Entonces, si tienen un cliente y le quieren explicar, no sé qué es el agasaca y cómo son las cirugías y todo esto, pueden meterse en su página de internet y él lo tiene todo libre, o sea, todos podemos verlo y hace la secuencia de las cirugías, hace las opciones. Se ve como una cirugía si estuviéramos en quirófano, o sea, no es nada bonito, pero hay clientes que les gusta estar informados a ese punto. Entonces, son herramientas que tenemos. El VSSO también tiene un podcast, entonces pueden escuchar, eh, creo que se llama Los Márgenes o El Margen, entonces hay bastante información gratuita de personas con muchísima capacidad. Y eso sería. No sé si tienen alguna duda. Espero que la charla les haya ayudado. Son cositas básicas, chiquititas, pero creo que a veces se nos olvidan y queríamos nada más repasarlas. Doc, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy bonita lo que fue la charla. Doc, ¿cuáles son las páginas que dijiste al final? Esta Eh, todavía se está compartiendo la presentación. sí, sí. Vean, eh, esto que dice VSSO, uno pone VSSO en Google y le va a ajá. salir la sociedad. Ah, ok. Des- Después les voy a decir LIPTAC, les voy a decir No lo puedes anotar en el chat, tal vez para que los colegas lo tengan. claro que sí, voy a anotarles aquí. Creo que The Margin es el podcast de Spotify Ujú. y vamos a ver. Bueno, LipTech es el doc que tiene su página de internet y tiene todos los casos. Vamos a ver. Él creo que es Capital. Capital. Ujú. The Merging es el de Spotify. Ajá, ese es el de Spotify. Y Ujú. Capital Veterinary. Permítanme. Liptak. Ujú. Veterinary. Y con LipTech, las cosas que no están descritas, él es quien hace los estudios y él es el que las publica y él es muy, muy claro y en su página dice, las complicaciones que tuvimos fueron estas y 48 horas después el paciente falleció. O sea, él es así de claro y tiene tanto conocimiento que es una maravilla. Ok, esa es la veterinaria, el centro de especialidades donde él es socio y pueden ponerlo en Google y los va a dirigir a esa página y pueden ver todos los casos. Entonces uno se puede meter y con los clientes uno les puede decir, metes en esta página, les puede pasar el link y ellos pueden. Ujú. Ah, buenísimo, Doc. Muchas gracias
por estas pequeñas herramientas, ¿verdad? Que ayudan bastante pues a explicar, ¿verdad? Hay muchos propietarios que son muy visuales, ¿verdad? Y generalmente cuando uno les explica con algún diagrama o algún caso, ¿verdad? Pues tienden a aceptar mejor y a entender mejor, ¿verdad? La situación de cada paciente y más con los pacientes oncológicos, ¿verdad? Que es complicado, ¿verdad? Saber que el manejo puede ser hasta cierto punto, como estabas explicando, ¿verdad? Doc, no veo más consultas por medio del chat. No sé si algún doctor tiene alguna otra consulta. Igual pueden abrir micrófono para consultarle a la doctora Macero. Y si todo está claro, y si hay alguien que quiere enseñarme algo, yo les agradezco también mucho. Alguna situación que hayan tenido que aprendieron un montón y yo feliz de la vida aprendiendo. Y si no hay nada más, espero que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder brindarles un poquito de lo poquito que uno sabe. Y, y nada más, que pasen muy buena noche. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por conectarse un día viernes, en especial pues a la doctora Juliana, ¿verdad? Que nos enseñó bastante pues en la noche de hoy. Y bueno, recordarles que esta fue una de las últimas, no, fue la última charla organizada por la filial Huetar Atlántico. Y bueno, esperamos ya el próximo año volver a realizar otros encuentros como los que tuvimos tan buenos en este final de año. Entonces, doctores, muchas gracias. Que pasen buenas noches y muchas gracias nuevamente a la doctora Macer. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.